Hola, soy Gerard, el profesor de Estadística 1 de Psicología de la Universidad de Valencia de la Academia Estadística. Antes de empezar con el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas y clases en directo. En las clases grabadas dispondréis de toda la información teórico-práctica necesaria para entender perfectamente la asignatura. Todo evidentemente orientado y adaptado a cómo lo explican en clase y enfocado a las preguntas de examen. Además también tendréis un vídeo grabado que corresponderá a un modelo de examen. Ahí tendremos las preguntas y sobre todo explicaremos cómo responder cada una de ellas, para que vayáis muy preparados al examen de este año. También tendremos la información de vídeos en directo. Se realizarán justo antes del examen y ahí lo que haremos será básicamente resolver vuestras dudas, así como principalmente resolver exámenes de los últimos años. Tened en cuenta, por favor, que cada uno de los vídeos se puede reproducir hasta un máximo de 3 veces, ya que hablamos de un curso de uso individual. Podéis ver los vídeos donde, cuándo y como queráis, pero repito, hay un límite de 3 visualizaciones por cada vídeo. Tened también en cuenta que este vídeo es un vídeo de prueba, lo tenéis en YouTube y es gratuito. Si el curso os interesa, podéis ir a nuestra página web y realizar la inscripción. Una vez realicéis la inscripción, os enviamos en PDF un documento con una especie de dossier con toda la información de teoría, ejercicios y también diferentes exámenes para que podamos seguir el curso de la forma adecuada. Es imprescindible disponer del dossier, ya que todo el tiempo yo voy haciendo referencia a ejercicios, a páginas que se encuentran en él. Si tenéis el dossier y miráis los vídeos, es más que suficiente para entender perfectamente la asignatura y sobre todo para sacar muy buena nota en el examen. También indicaros que el día de inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que ahí me encargaré de responder todas vuestras dudas. Dudas acerca del temario, dudas acerca de alguna pregunta que nos cueste, cualquier aspecto que no entendáis, por ahí podéis preguntármelo y estaré a vuestra disposición para poder responderlo. Una vez dicho esto, empezamos ya con la primera clase gratuita. Nos adentramos ya en la información teórico-práctica de la asignatura. Indicaros que la clase de hoy estará más bien centrada en aspectos teóricos. La siguiente clase trabajaremos ya muchos más aspectos prácticos. Pero repito, en esta nos centraremos en aspectos teóricos, lo que puede conllevar que sea un poco más aburrida, un poco más tediosa la clase. Aún así es fundamental entender bien estos conceptos para luego poder desarrollar mejor la vertiente práctica. Por lo tanto, iremos comentando los distintos conceptos teóricos. Si alguno no quedase claro, siempre podéis consultármelo por el grupo de WhatsApp. Además de ello, como podréis ver, por favor, y ya os comentaba anteriormente, en el dossier tendréis espacios en blanco. La idea es que vayan siendo rellenados a medida que avancemos con la clase. Vamos a empezar por los diferentes conceptos. En la página 2, por favor, nos hablan de los tipos de conocimientos. Evidentemente nos centraremos en el conocimiento científico, ¿de acuerdo? Entonces, en primer término comentaremos el concepto de ciencia, que básicamente consiste en explicar el cómo y el por qué. A partir de aquí tenéis una definición, como podemos leer, que nos dice que es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, y muy importante, sistemáticamente estructurados, y a partir de los cuales obtenemos leyes generales, ¿de acuerdo? Que deben ser siempre comprobables. Es decir, que las características básicas, un resumen de lo que hemos comentado anteriormente, son, como podéis ver, 5 puntos blanquecinos, que es lo que ahora vamos a comentar. El primer punto, la ciencia, pues evidentemente se basa en la observación y el razonamiento. En segundo término, como hemos comentado, es sistemáticamente estructurado, ¿de acuerdo? En tercer término, también lo hemos indicado ya, se basa en una deducción de principios y leyes generales. El objetivo es poder plantear finalmente unas leyes generales. En cuarto término, la predicción nos servirá para poder plantear predicciones y toda esta información, quinto y último término, debe ser comprobable experimentalmente hablando. Ya veremos que siempre trabajaremos generalmente dentro de la psicología en la actualidad, tanto la vertiente teórica como la vertiente más bien inductiva, experimental. Entonces vamos a compaginar ambas. Generalmente
existe, y luego lo iremos comentando, un problema de investigación. A partir de ahí plantearemos unas hipótesis, toda esa es más bien la vertiente teórica, y luego deberemos intentar refutar o aceptar dichas hipótesis a partir de la empiria. Generalmente será el proceso más recurrente que iremos analizando, pero luego vamos a comentar los diferentes paradigmas metodológicos y los diferentes métodos científicos. Entonces, para ello, por favor, tenemos seguidamente otro punto negrizo en la parte central superior de la página 2. Me dice: elabora leyes generales y usa el método científico. Esta es dos características fundamentales: leyes generales y utilizamos el método científico. No se podrá considerar que el conocimiento es científico si no se basa, si no usa el método científico. Cuando hablamos de las leyes generales, básicamente, hablamos de un conocimiento que quiere, que pretende plantear leyes lo más generales posibles. Ya veremos que muchas veces intentamos, a partir de ciertas muestras, y esto ocurre mucho en estadística, inferir, generalizar la información, ¿de acuerdo?, para plantear leyes generales. El método científico, evidentemente, tiene también esta vertiente muy bien definida. Y luego el método científico, que es un método estandarizado que se usa para llegar a dichas leyes generales, ¿de acuerdo? Repito, siempre el conocimiento científico se basa en el método científico. A partir de aquí vamos a estudiar las características del método científico. Disponéis en la parte central de esta página 2 de una definición, que me dicen que es un procedimiento estructurado que utiliza la ciencia para poder ampliar sus conocimientos, y tiene dos características fundamentales: es sistemático y es reproducible. Cuando hablamos de que es sistemático, quiere decir que las etapas no se yuxtaponen, sino que hay un orden, una estructura lógica, ¿de acuerdo? Las etapas están estructuradas de forma lógica, de forma coherente. Estas etapas las veremos luego, pero ya os comentaba un poco la información del problema de investigación, las hipótesis y así progresivamente hasta obtener unas conclusiones, unos resultados, ¿de acuerdo? Siempre generalmente a partir de la recogida y posterior análisis de los datos. Y luego reproducible, pues que los resultados que estemos obteniendo pueden ser repetidos en las mismas circunstancias por otros investigadores. Esta parte es también fundamental. Repito, sistemático y reproducible. Luego tenemos los paradigmas metodológicos, es decir, los diferentes o de donde surgen los distintos métodos científicos. Entonces tenemos en este caso la estrategia de deducción e inducción. En la deducción pasamos de un plan teórico al plan empírico de la experimentación, es decir, de lo general a lo particular. Esto es, cuando hablamos de deducción, general a particular, del todo a lo muy concreto. En cambio, cuando hablamos de inducción, pasamos del plan empírico al teórico para formular una ley, es decir, de lo particular a lo general. Es la diferencia. A partir de aquí surgen tres métodos científicos: el deductivo, el inductivo y el hipotético deductivo, ¿de acuerdo? Que son los tres tipos que estudiaremos y actualmente nos centraremos básicamente en el tercero de ellos. Vamos a comentar cada uno de ellos, pero repito, nos centraremos en el tercero, que es el que tenemos en la página 3, parte superior, que es el más usual, con mucha diferencia actualmente dentro de la psicología y dentro de la ciencia en general. Entonces, cuando hablamos del método deductivo, página 2, parte inferior, como podemos leer, y ya lo decíamos anteriormente, partimos de la ley general y que se pueda contrastar en la realidad, es decir, vamos de lo general a lo particular. Cuando vamos de lo general a lo particular, estamos hablando básicamente, en este caso repito, del método deductivo, y tiene dos puntos blanquecinos que son las características fundamentales. En primer término, repito, va de la estructura del caso general al caso particular específico. Sirve para demostrar si la ley general realmente se da o no se da en la realidad. Y luego también indicaros, por favor, que el falsacionismo está estrechamente ligado con dicho método, con el método deductivo, ¿de acuerdo? Luego tenemos el método inductivo. Aquí básicamente el informador parte de la información recogida, es decir, de la empiria, partimos de la empiria, de la experimentación, de la información que recoge el investigador a partir de observaciones, en la recogida de datos, para establecer una ley universal. Partimos de lo particular para llegar a lo general, ¿de acuerdo?
Entonces, en este caso, generalizamos, extrapolamos toda la información. En este caso se considera más bien un método que va, evidentemente, de lo particular a lo general, a diferencia del deductivo. Características básicas, pues lo que ya hemos comentado en primer término, que va del caso particular específico al esquema del caso general. Del caso particular específico al esquema del caso general. Y en segundo término, antes hablábamos del falsacionismo, que estaba estrechamente ligado con el método deductivo. El método inductivo, básicamente, tenemos el verificacionismo, que está asociado con este método, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un pequeño esquema de la vía inductiva y deductiva en la página 2, parte derecha, pero repito, lo que me importa en mayor medida es el tercero de los métodos, el que trabajaremos prácticamente siempre, que es el método hipotético-deductivo. Repito, el más usual en psicología. En este caso, el investigador, investigadora, utiliza en los diferentes momentos del proceso de investigación tanto la inducción como la deducción. Es un proceso bidireccional en el cual iremos pasando de un método a otro, ¿de acuerdo? Utilizamos los dos métodos durante el proceso de investigación. Es actualmente lo más recurrente y lo que trabajaremos en mayor medida. Entonces, el método científico, como comentamos anteriormente, que decíamos que es sistemático y tenemos unas etapas planteadas en un orden lógico. Aquí tenemos básicamente las fases del proceso de investigación científica. Luego también comentaremos más sobre ello, si os fijáis, por favor, en la página 5 comentaremos algo más de información sobre el problema de investigación y las hipótesis. Pero aquí tenemos en primer término cuáles son los pasos que deberíamos seguir. Mirad que tenéis en la parte derecha un pequeño esquema, en la página 3, parte central, donde podemos ver las distintas etapas del proceso de investigación que caracterizan al método científico. Entonces, las diferentes fases. Primero, evidentemente, planteamiento de un problema. Cualquier fenómeno o situación que estemos interesados en estudiar. Nos planteamos el problema, se denomina problema de investigación y es lo que estamos en este caso planteando, lo que queremos solucionar, lo que queremos responder. Y a partir del método científico intentaremos ampliar nuestro conocimiento respondiendo esta primera pregunta, problema de investigación, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿qué haremos? Formulamos las hipótesis. Importante, básicamente la hipótesis es una declaración predictiva sobre el resultado de la investigación. Generalmente se plantea incondicional. ¿Qué esperamos encontrar? Pues si ocurre esto, sucederá tal cosa. Son hipótesis acerca del problema. Generalmente, tanto el problema como las hipótesis se acostumbran a basar más bien en aspectos teóricos, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos la información muchas veces conceptual teórica, realizamos un elaborado, mejor dicho, marco teórico, que es toda la información acerca del problema de investigación, y planteamos las posteriores hipótesis. Cuando planteamos las hipótesis, que son más bien basadas en la teoría, ¿qué hacemos? Obtenemos la información correspondiente a la contrastación de las hipótesis. Queremos contrastar si las hipótesis planteadas son realmente ciertas o no lo son, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vamos al tercer punto, que es la contrastación empírica de las hipótesis, es el procedimiento para comprobar las hipótesis y extraer, evidentemente, las consiguientes conclusiones. Cuando hablamos de la contrastación empírica de las hipótesis, como podéis ver en un punto negrizo, incluye tanto el diseño y recogida de los datos, es decir, planteamos las hipótesis, a partir de la hipótesis recogeremos los datos. Nos vamos a la empiria, ¿de acuerdo? En ese caso, entonces recogemos todos los datos para poder intentar luego posteriormente aceptar o refutar la hipótesis. Luego analizamos dichos datos y planteamos en este caso una discusión de resultados y elaboramos el informe. A partir de estos datos, generalmente intentamos ver si en la población la información que estamos planteando es o no es cierta. Como veis, trabajamos tanto de lo general a lo particular como de lo particular a lo general, ¿de acuerdo? Es un poco la idea correspondiente que se acostumbra a llevar a término dentro de la psicología. Aquí tenéis los diferentes pasos y esta es la información básica que luego comentaremos con mayor tranquilidad.
Luego tenemos también la importancia de la estadística en la psicología. Nos vamos ya a la página 3, parte inferior. Muchas veces nos cuesta entender por qué tenemos que trabajar tanta parte estadística en psicología. Es algo fundamental y además tener en cuenta que muchas veces requerimos aspectos numéricos para poder dar mejor información sobre lo que estamos trabajando. Por lo tanto, deberemos basarnos en ello, tanto durante nuestro proceso estudiantil como cuando estéis trabajando y sobre todo muchas veces leyendo artículos e información acerca de vuestra ciencia. Por lo tanto, es algo fundamental. Y tipos de estadística. Mirad, tenemos dos tipos de estadística. En primer término, aquí nos centraremos en la descriptiva, pero quiero que ahora, repito, tengamos la noción de todos los conceptos teóricos para luego poder aplicarlos de forma más congruente en las diferentes vertientes prácticas. Por lo tanto, es fundamental que entendamos bien los distintos conceptos. Dentro de la estadística, generalmente el objetivo es estudiar la población, ¿de acuerdo? La población está formada por infinitos individuos. Digo infinitos, aunque realmente no hay infinitos. Si hablo de la población, por ejemplo, de España, no es una población infinita, pero generalmente no podemos trabajar a todos los individuos de la población. Es imposible. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, cuál es la altura media en España, no puedo trabajar con todos los individuos. ¿Por qué? Porque tendría que medir a todo el mundo al mismo momento, ya que habrá gente que nazca, gente que muera, e irá cambiando la información, aunque sea de forma totalmente mínima, pero irá cambiando. Por lo tanto, lo que hacemos es coger una muestra. Esta muestra, ya veremos, debe ser una muestra representativa de la población objeto de estudio. Cuando cogemos la muestra, ¿el objetivo cuál es? Estudiar esta muestra de la forma más correcta posible para luego poder generalizar, inferir, extrapolar los datos de la muestra a la población. Es el objetivo principal, poder, repito, extrapolar de la muestra hacia la población. Para ello, cuando estamos trabajando la información de la muestra, que repito, debe ser una muestra que sea representativa de la población, para poder realizar luego la inferencia, la generalización, la extrapolación. Entonces, esta muestra, cuando la estudiamos de forma precisa y concreta, es cuando hablamos de estadística descriptiva, ¿de acuerdo? Estamos describiendo la muestra, estamos trabajando con esta información. Luego, posteriormente, muchas veces, si el objetivo es estudiar la población, ¿qué nos interesa? Como bien decía, extrapolar, generalizar, inferir. Ahí es cuando trabajamos con la estadística inferencial. Ambas tienen sus características que analizaremos, pero quería que en primer término entendiésemos bien el concepto de estadística descriptiva y estadística inferencial. Ya iremos viendo también, por ejemplo, que los distintos indicadores que trabajamos en un caso como en otro, aquí se llaman parámetros y aquí estadísticos, y unos se van a plantear con letras latinas y otros con letras griegas. Esto os lo digo porque a veces avanzamos durante la asignatura y de repente veo estos símbolos y digo, vale, esto es la media y me hablan de esto como la media también. ¿Cómo puede ser que esto sea la media y también la media? Porque cuando hablamos de letras latinas, esto es la media de la muestra, es decir, es un estadístico que se denomina. En cambio, la mu, que es una letra griega, hace referencia a la media de la población. Entonces, esto es un parámetro. Esto sería un estadístico y esto sería un parámetro. Iremos viendo esta información, pero que tengamos la idea desde el principio, para un poco orientarnos mejor en los distintos conceptos que vamos a ir analizando. Entonces, si vamos a la parte inferior de la página 3, cuando pone tipos de estadística, tenemos la estadística descriptiva, que, vamos a definirlo rápidamente, comprende los procedimientos diseñados para describir la información que proporcionan los datos de la muestra, para describir la información que proporcionan los datos de la muestra. Y ya veréis que la estadística descriptiva nos posibilita organizar y resumir conjuntos de observaciones, ¿de acuerdo? Entonces podremos en este caso, a partir de la información de los dos muestrales, ordenar bien todos y cada uno de ellos. Se puede ordenar generalmente con tablas de frecuencias, que ya lo veremos también, con diferentes estadísticos como la media, la mediana, la varianza, aunque muy importante,
deberemos tener en cuenta que según el tipo de variable no podremos analizar algunos indicadores y debemos analizar otros. Por ejemplo, luego lo veremos, pero si yo hablo de la información de la altura, cuando yo estudio la altura de 3 personas, puedo buscar la media, pero el color de pelo no. Rubio más moreno más rubio entre 3 no se puede calcular. Entonces tendremos otros tipos de indicadores o muchos menos, como luego iremos comprobando. Y luego tenemos la estadística inferencial, ¿de acuerdo? En este caso comprende todos los procedimientos diseñados para poder generalizar la información de nuestros datos al conjunto de la población que estamos estudiando. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de la estadística inferencial, posibilita realizar inferencias sobre grandes cantidades de observaciones a partir de varios datos reales. Es decir, a partir de datos reales de una muestra podemos inferir, generalizar la información a toda la población. Por eso es primordial que tengamos bien estos conceptos, que es individuo, población y muestra. Mirad, los individuos son todos los elementos que forman parte de la población y un conjunto de estos individuos serán los que formarán la muestra. Cuando hablamos de individuos no hablamos siempre de personas. Por ejemplo, en esta sala podemos tener infinidad no, pero os digo, tenemos 100 bolígrafos, por ejemplo, ¿de acuerdo? En la sala hay 100 bolígrafos. De estos 100 bolígrafos cojo 3. Estos 3 básicamente correspondería a una muestra. De los 100 individuos, que es toda la población, cogemos 3 que forman parte de la muestra. A partir de estos 3, ¿qué puedo hacer? Por favor, trabajar distintas características. Las características de estos bolígrafos corresponden básicamente a lo que denominamos en estadística como variables. Las características son las variables. Por ejemplo, podría estudiar cuál es el color. Rojo, negro, azul. Aquí tenemos negro y azul, por ejemplo. Podría estudiar el tamaño. Podría estudiar la cantidad de mililitros de tinta. Podría estudiar diferentes cosas, ¿de acuerdo? Entonces, todo ello son características, son variables que podremos estudiar. Pero antes de nada, que quede claro estos conceptos. La idea de individuo, que es el elemento definido de la población que presenta la característica que queremos estudiar. La muestra, que es el subconjunto de individuos de la población, importante. Siempre que cogemos una muestra, querremos que la muestra sea lo más representativa posible de la población, porque a partir de ella vamos a extrapolar, vamos a generalizar los datos, ¿de acuerdo? Y tenemos toda la población, que es el conjunto de todos los individuos que queremos estudiar. Y luego, como os comentaba, tenemos el muestreo. Es importante el tipo de muestreo. Generalmente el objetivo es poder extrapolar, generalizar, inferir datos de la muestra hacia la población. Por ese motivo tenemos diferentes tipos de muestreos. Diferenciamos dos, el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Claro, en términos genéricos, generalmente, si el objetivo es inferir resultados de la muestra a la población, lo que querríamos sería un muestreo probabilístico, ya que ya veremos que en él todos los individuos tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra. Pero también es cierto que muchas veces no se puede realizar un muestreo probabilístico. Seguramente si durante la carrera, durante el grado, realizáis en este caso algún tipo de trabajo y requeréis hacer un muestreo, muchas veces si el estudio, por ejemplo, son todos los niños de Valencia, no podré hacer un estudio totalmente probabilístico, sino que iréis a una escuela, que conozcáis a un amigo o una amiga, que os deje realmente trabajar con esos niños. Eso evidentemente no sería un muestreo probabilístico, pero muchas veces en psicología y en otras ciencias, debido a la imposibilidad de trabajar con todos los individuos, tenemos que al final hacer un muestreo no probabilístico, pero que conozcamos los dos, ¿de acuerdo? El probabilístico, lo comentaba, todos los elementos, es decir, todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. Es decir, si yo consigo que todos los individuos tengan la misma probabilidad de pertenecer a la muestra, hablaríamos de un muestreo probabilístico. Evidentemente, si yo tengo todos los niños de Valencia y pongo cada niño un número y al azar cojo 5 bolas y esas 5 bolas son 5 números, que será la muestra, sería un muestreo probabilístico. Pero si en vez de eso me voy a la escuela de mi amigo o mi amiga,
para que me dé los 5 niños, ahí evidentemente hablaríamos de un muestreo donde no todos tendrían la misma probabilidad. Pues sería más probable coger niños de esta escuela que los que van a esta, que ni voy a esa escuela, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del muestreo probabilístico, como ya he dicho, todos tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra y se utiliza la teoría estadística para seleccionar de forma totalmente azarosa a los individuos que van a pertenecer a la muestra, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el muestreo no probabilístico, donde no todos los miembros de la población, no todos los individuos tienen la misma probabilidad de participar en el estudio. Esta básicamente la utilizaremos cuando no sea posible realizar un muestreo probabilístico, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de muestreo probabilístico, también a veces oiréis muestreo aleatorio. Al fin y al cabo es sinónimo cuando hablan de muestreo probabilístico y muestreo aleatorio, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, tenemos ya la muestra escogida de la forma más representativa posible para que haga referencia, para luego poder extrapolar datos a la población. Y muy importante, lo comentaba antes, disponemos de los estadísticos, que son los indicadores propios de la muestra, y los parámetros. Los parámetros, como ya he dicho, son los indicadores propios de la población. Estadísticos y parámetros, por favor, ¿de acuerdo? Comentaré un par solamente ahora mismo y luego indicaremos la información correspondiente. Pero quiero que veáis que cuando hablemos de la media, como antes os decía, la media, un indicador que conocemos porque lo utilizamos en muchos momentos de nuestra vida, cuando hablamos de la muestra lo planteamos así. Y en la población, mu. Letras griegas hacen referencia a la población, latinas a la muestra. Si hablamos, por ejemplo, de la información correspondiente a la varianza, cuando hablamos de la varianza pondríamos en este caso S cuadrado, que es la varianza de la muestra, es un estadístico. En cambio, sigma cuadrado es la varianza de la población, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, la desviación estándar, también denominada desviación típica. Desviación estándar o típica será a raíz de la varianza, será la S y sigma. Repito, letras latinas son estadísticos, hacen referencia a la muestra, letras griegas son parámetros, harán referencia a la población. A partir de aquí, indicaros, por favor, la información básica de los estadísticos y de los parámetros. En los estadísticos disponéis de 3 puntos negrizos, como podéis ver. En primer término, los estadísticos son conocidos, se pueden calcular a partir de la muestra. Yo puedo buscar el estadístico correspondiente. Pero muy importante, por favor, en segundo término, el valor numérico del estadístico irá cambiando según la muestra. Si yo quiero estudiar cuál es la nota media en estudiantes de España, si cojo una muestra formada por 100 individuos en un examen de matemáticas, puede ser que la media sea de 6,2. Pero si cojo otra muestra, puede que en esta muestra la media sea de 5,4. Entonces, evidentemente, el valor del estadístico irá cambiando según la muestra. Irá cambiando o puede cambiar según la muestra que estemos trabajando. Y en tercer término, ya lo comentaba, se representan mediante letras latinas, ¿de acuerdo? La media, la varianza, la desviación. Voy a comentar otro más, pero que tampoco quiero que nos liemos. La proporción, por ejemplo, que se plantea con la P. Entonces tenemos esta información. Estos son los diferentes estadísticos. Cuando hablemos de parámetros, vemos que hacen referencia a la población. Letra pi, por ejemplo, será la proporción poblacional. Letras griegas, población. Entonces, dentro de los parámetros tenemos 3 puntos, ¿de acuerdo? Los parámetros son desconocidos, porque hablan de toda la población y no podemos conocer toda la población. ¿Pero qué trabajaremos? Con estimaciones. Vamos a estimar cuál es el valor de la población a partir de los datos muestrales, ¿de acuerdo? Evidentemente, podría ser, en algún caso, que tuviésemos todos los individuos de la población. Ahí sería conocido. Pero, evidentemente, deberíamos conocer a todos los elementos de la población. En segundo punto, indicar que el valor en principio se considera constante, que no varía. Eso lo he comentado anteriormente. Partiremos que la media de la población de altura es 170.
Evidentemente, si pudiésemos analizar a todos los individuos, veríamos que cada segundo va cambiando, nace y muere gente, pero se considera el valor invariable hasta que realicemos otro estudio y demostremos que no es así, ¿de acuerdo? Y como bien decía, se representa con letras griegas. Tenemos la media poblacional, la varianza poblacional, la desviación típica poblacional, la proporción poblacional, ¿de acuerdo? Esta es la información correspondiente a diferenciar bien estadísticos y parámetros. Una vez visto esto, por favor, nos vamos al siguiente apartado, que son los tipos de análisis. Aquí tendremos análisis descriptivos e inferencial, que evidentemente tiene relación con el tipo de estadística que estábamos comentando. Luego también analizaremos los análisis univariantes o univariados y los multivariantes o multivariados. Eso hace referencia más al número de variables que estemos trabajando, pero en primer término me importa que comentemos la diferencia entre análisis descriptivo y el inferencial, ¿de acuerdo? En el descriptivo, 2 puntos blanquecinos. Primer punto blanquecino, el objetivo del análisis descriptivo es caracterizar, describir y extraer conclusiones sobre una muestra, ¿de acuerdo? Trabajaremos exclusivamente con la muestra. Y en segundo término, segundo punto blanquecino, organizamos y resumimos datos amplios en pocos datos para obtener la información más relevante. Es decir, generalmente, si yo tengo, por ejemplo, la información de una muestra de 5.000 personas y tengo su color de pelo, rubio, moreno, castaño, tal, lo que haremos será simplificarlo en una tabla de frecuencias, por ejemplo, donde pondremos gente morena, gente castaña, rubios y otros, por ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí tendremos la información correspondiente a las frecuencias. Tendremos 10 personas morenas, 200 castañas, 3.000 rubias y 250 otros. Y así progresivamente. Vamos a organizar la información, a resumirla. Y cuando hablásemos de variables cuantitativas, podríamos estudiar aspectos más bien numéricos, como puede ser la media, como puede ser la varianza, y así progresivamente. Seguidamente tenemos análisis inferencial. Tenéis también 2 puntos. Primer punto, pues básicamente el análisis inferencial implica realizar inferencias de la población a partir de los datos muestrales. Partiendo de datos muestrales, inferimos la información en toda la población. Y en segundo término, evidentemente, nos permitirá ampliar el conocimiento de la población a partir de los datos muestrales. Esta es la información de análisis inferencial, análisis estadístico. En esta asignatura nos centraremos básicamente en el descriptivo. Nos centraremos básicamente en el análisis descriptivo, pero tanto en estadística 1 como en la estadística 2 acabaremos analizando toda esta información. Y luego tenemos, como bien comentaba, el análisis univariante o univariado y multivariante o multivariado. Lo tenéis escrito aquí. Cuando hablamos de univariante, hablamos del resumen, la clasificación, el estudio de una única variable. En cambio, en el multivariante trabajamos con más de una variable. Generalmente, en vuestros casos, como trabajaréis con 2 variables muchas veces, hablaremos de diseños bivariantes o análisis bivariante. Pero repito, si yo estudio, por ejemplo, cuál es la nota media en vuestra clase solamente, estaría haciendo un estudio univariante. Si estudio la nota según el color de pelo y analizo si el color de pelo influye o no influye en la nota, si hay relación entre color de pelo y nota, ahí hablaríamos de análisis bivariante. Si trabajamos color de pelo, género y notas, ya hablaríamos ahí de un estudio multivariante, ¿de acuerdo? El de 2 también es multivariante, pero se acostumbra a llamar univariante, ¿de acuerdo? Seguidamente, por favor, tenemos un aspecto que ya anteriormente hemos comentado, que es en la página 3, si recordáis, en la parte central, cuando hablábamos del proceso de investigación científica, hemos comentado que tanto el planteamiento del problema como la formulación de hipótesis también la veríamos luego más adelante, que es lo que tengo aquí en la página 5, ¿de acuerdo? En primer término, definimos de forma muy sencilla teoría y modelo, ¿de acuerdo? Para luego ya centrarnos en el problema de investigación y especialmente lo que me interesa más, las hipótesis de investigación. Es la parte que más me interesa de esta página. Comentamos rápidamente. Podéis ver aquí que la teoría es el conjunto de hipótesis que ofrecen una explicación sobre el objeto de estudio, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el modelo. El modelo es un esquema teórico.
Generalmente se formula o tiene una formulación matemática, un modelo, ¿de acuerdo? Y es de un sistema o realidad compleja que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio del comportamiento. Básicamente el modelo es una aproximación a la realidad, es intentar simplificar la información y generalmente se plantea mediante una función matemática. Es básicamente un esquema teórico, repito, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el problema de investigación. A partir de aquí es donde surge la investigación. Hay un problema y queremos intentar analizar, estudiar, descubrir este problema, ¿de acuerdo? Para ello, los problemas, que es el fenómeno que estamos interesados en estudiar, debe cumplir ciertas características. Aquí tenemos un sello de ellas, vamos a ir mirando cada una de ellas, ¿de acuerdo? Primero, importantísimo, el fenómeno planteado debe poder observarse. Si no se puede observar, evidentemente no podríamos hablar de trabajar con el método científico. Debe poder ser observado. En segundo término, el problema debe definirse con claridad, debe estar definido con claridad. En tercer término, indicar que debe delimitar los aspectos que incluye. Muchas veces queremos abarcar mucha información y eso hace que la investigación a veces no esté bien analizada, bien centrada. Es importante delimitar bien los aspectos que incluye. Entre ellos, por ejemplo, podemos indicar qué se estudia, que son básicamente el objetivo, qué es lo que quiero estudiar, a quién estudiaremos, que serán los sujetos, individuos a los que queremos estudiar, y cómo se estudia el problema, es decir, qué variables estaremos planteándonos para poder analizar la información, ¿de acuerdo? Cómo se estudia el problema. Y por último, indicar que el problema de investigación debe ser de interés, debe ser creativo y que sea susceptible de ser resuelto. Un problema de investigación que sabemos que no tiene solución, no tendría mucho sentido que nos lo planteásemos. Entonces, a partir de plantearnos que existe, que hay un problema de investigación, lo definimos bien, delimitamos bien toda la información y seguidamente nos adentramos en el planteamiento de hipótesis de investigación. Básicamente, cuando hablamos de la hipótesis de investigación, hablamos de una declaración predictiva sobre el resultado de la investigación, ¿de acuerdo? Y básicamente las someteremos a prueba mediante la recogida y análisis de datos para determinar si estas son verdaderas o son falsas. Básicamente tenemos tres características fundamentales que caracterizan, valga la redundancia, a las hipótesis. La primera es que deben ser contrastables empíricamente. La hipótesis planteada debe ser siempre contrastable empíricamente. En segundo término, deben ser claras y sencillas en su definición. Y en tercer término, que aquí lo tenéis escrito, me dice que muchas veces se plantea, si pasa esto, ocurrirá tal otra cosa, ¿de acuerdo? Siempre se plantean generalmente en condicional. Son soluciones tentativas, condicionales, ante el problema existente. Y mediante la teoría y sobre todo la empiria, acabaremos de determinar si es cierto o no esa hipótesis planteada. Y tenemos dos tipos de hipótesis, que tienen relación también con la información que les comentábamos del análisis. Hablábamos del análisis inferencial y análisis univariante y bivariante, una variable o dos variables. Pues aquí un poco lo mismo. Podemos hablar de hipótesis univariantes o univariadas cuando trabajemos con solamente una variable, la hipótesis haga referencia a solamente una variable, o hipótesis multivariadas, multivariantes, cuando trabajemos al mismo tiempo con más de una variable, ¿de acuerdo? Univariadas y multivariadas. Cuando hablamos de solamente una variable, por ejemplo, podríamos indicar, estudiar si la proporción de hombres y mujeres, o estudiar, por ejemplo, la altura, como decía antes, en la población. Eso sería la información de una sola variable. En cambio, cuando hablamos de multivariadas más de una variable, estudiamos la relación existente entre dos variables. Esta relación, muy importante, ya lo comentaremos con tranquilidad, puede ser simétrica o asimétrica. Si tengo la variable A y la variable B y estudiamos la relación existente entre ellas, sin analizar si una influye sobre la otra o la otra sobre la una, únicamente estudiamos si hay relación entre ellas, hablaríamos de relación simétrica. No hay una variable independiente y una dependiente. En cambio, si tenemos que una variable quiero estudiar cómo influye, cómo afecta, cómo determina a la otra variable, ahí sí que hablaríamos de una relación asimétrica.
porque veríamos cómo una variable determina, afecta, influye sobre la otra. Relación simétrica dentro de los ejemplos de más de una variable y relación asimétrica, ¿de acuerdo? Entonces, las simétricas básicamente, en este caso nos da igual cuál influye sobre cuál, lo que nos importa solamente es estudiar la relación, ¿de acuerdo? No estudiamos si una es la causa o la consecuencia de la otra, únicamente estudiamos si ambas variables, o las que sean, porque pueden ser más de dos, están relacionadas o no lo están. En cambio, si hablamos de relaciones asimétricas, aquí sí que tendremos una variable que será la que está influyendo, afectando, explicando a la otra variable. Y aquí tenemos que la variable explicativa puede ser manipulada o no manipulada. La variable explicativa y la variable explicada. Variable independiente, variable dependiente. Variable exógena, variable endógena. Son diferentes ejemplos que podemos plantear para analizar la independiente y la dependiente. Importante, la independiente puede ser manipulada o no manipulada, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de variable manipulada, ejemplo muy sencillo, quiero mirar cómo las horas de estudio influyen sobre las notas, ¿de acuerdo? Y quiero estudiar, por ejemplo, si el género influye sobre las notas. Entonces, en este caso, yo podría manipular esta variable y decir, vale, creo dos grupos. Un grupo que va a estudiar 2 horas, otro grupo que estudia 40 horas. Y analizo si el grupo de 2 horas saca peor nota que los de 40 horas. Aquí yo estoy manipulando, estoy provocando a los valores de la variable independiente, la explicativa. En cambio, es decir, yo puedo decir, vale, tú estudias 2 horas, tú 40, tú 2, tú 40. De esta forma, yo podría, en este caso, manipular la variable independiente. En cambio, en género, yo no puedo provocar eso. Yo no puedo decirle, vale, tú eres hombre, tú no eres hombre, tú eres mujer, tú tal. No puedo decir eso. No puedo yo provocar, manipular esta variable. En cambio, esta sí que la podría manipular, ¿de acuerdo? Aquí hablaríamos de una hipótesis, en este caso, asimétrica con la variable explicativa manipulada y aquí no manipulada, ¿de acuerdo? Que quede claro la idea. A veces la variable será manipulable, pero no la manipularemos, aunque ya veremos que eso dependerá del tipo de diseño. Tenemos diseño experimental, diseño no experimental, que también lo veremos a continuación. Una vez visto esto, nos vamos a centrar en el tipo de variables. Aquí ya hemos comentado un poco la idea de variables independientes, explicativas o endógenas, exógenas o las variables dependientes, que también muchas son las variables explicadas, la variable respuesta, pero ahora lo que me interesa es el tipo de variable. Antes os lo comentaba ya, ¿de acuerdo? El objetivo es estudiar la población. Para ello, trabajamos con una muestra que sea representativa de la población objeto de estudio. Y de esta muestra estudiaremos distintas características, que es lo que comentaba, que estas características, dentro de la estadística, se llaman variables. ¿Y qué variables tenemos? Pues básicamente tenemos diferentes tipos de variables, ¿de acuerdo? Que son las propiedades características que estudiaremos de estos individuos. Entonces, podemos diferenciar las variables según el contenido. Según el contenido, como aquí podemos ver, tenemos dos tipos distintos. Las variables psicológicas, variables de personalidad, variables de inteligencia, variables de hábitos, de actitudes, de habilidades, lo que sea, y variables sociodemográficas, que es más bien de aspectos biológicos y sociológicos, como puede ser la edad, como puede ser el sexo, nacionalidad, residencia, estudios, estado civil. Todo esto son ejemplos de variables sociodemográficas. Pero lo que me importa más son las dos siguientes vertientes, según la escala de medida y también según los valores, ¿de acuerdo? Según el criterio estadístico o de cuantificación. Estas dos son las que me importan en mayor medida. Voy a empezar por la escala de medida, diferenciando 4 tipos de variables distintas. Iremos comentando las características y planteando ejemplos. Según la escala de medida, podemos plantear variables nominales, variables ordinales, de intervalo y de razón. Están ordenadas según grado de posible explicación, según posibles relaciones que permite estudiar cada una de las escalas. Empezaremos por la primera, escalas nominales, ¿de acuerdo? La escala nominal es la más sencilla, entre comillas, ya que es la que solamente me sirve para poder etiquetar, para poder clasificar
estás en un grupo o en otro, pero ni me ordena la información ni tienen unos valores numéricos con sentido. Es decir, por ejemplo, nominal sería el género, la nacionalidad, el color de pelo. Por ejemplo, color de pelo, moreno, rubio, castaño, estas son categorías. Estas categorías me sirven para clasificar a cada individuo. Tú eres rubio, tú eres castaña, tú eres pelirroja, pero no es mejor un color de pelo que otro, ¿de acuerdo? No habría una jerarquía entre categorías. Aquí la única relación que hay es la de igualdad-desigualdad, pertenecer o no a una categoría en concreto, ¿de acuerdo? En la escala nominal a veces se pueden poner números. Por ejemplo, si hablo de los buses, el bus 8 y el bus 31. Evidentemente el bus 8 y 31 es bus cada uno con su recorrido diferente. El bus 8 hará un recorrido, el 31 hace otro recorrido. Pero eso no quiere decir que el 31 sea mejor que el 8, sino que son dos buses con recorridos distintos. En vez de 8 y 31 podríamos llamarlos J y F, pero se han decidido llamar 8-31. Es una mera etiqueta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, escala nominal, los números, si los hubiese, asignados, solo sirven para distinguir categorías. Ejemplos, como hemos dicho, género, estado civil, sería ejemplo también, porque no hay un orden. Lo que decía, cualquier ejemplo de color de pelo, color de ojos, son ejemplos típicos de escalas nominales. Y tiene dos características básicas. En primer término, la única relación que estudiamos en la escala nominal, como decíamos, por favor, es la relación de igualdad-desigualdad. Igualdad-desigualdad. ¿Pertenezco o no a un grupo? ¿Soy rubio o no soy rubio? Esa es la única idea, única relación que estamos estudiando. No hay más, ¿de acuerdo? Lo que sí que es cierto que dentro de las variables nominales podemos diferenciar entre las dicotómicas y las politómicas. Dicotómicas es cuando tenemos solamente dos categorías, dos opciones. Por ejemplo, ¿eres rubio, sí o no? Sería una variable dicotómica. En cambio, si hablamos, por ejemplo, de color de pelo, rubio, moreno, castaño y otros, ahí hablaríamos de una variable politómica, ¿de acuerdo? Dos categorías, dicotómica más de dos, politómica. Y luego tenemos la escala ordinal. En la escala ordinal también es verdad que puede haber números, estos números no tienen un significado estricto más allá de ordenar. Me sirven para ordenar, ¿de acuerdo? En este caso, entonces los números indican una relación de orden. Por ejemplo, si yo hablase de clase social alta, media y baja, podría poner 1, 2 y 3. Aquí sí que está indicado, ¿de acuerdo? O podría hablar, por ejemplo, de nivel de estudios, primario 1, secundario 2, universitario 3 y doctorado 4. Entonces podría plantear esta información así, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entonces en las escalas ordinales, repito, los números sí que indican una relación. En este caso nos permite establecer también una relación de igualdad y desigualdad, pero además también añadimos la información de orden, ¿de acuerdo? Igualdad, desigualdad y orden. Aquí establecemos relaciones de tipo mayor o menor, que antes no podíamos. Si yo digo, yo soy por lo menos rubio, ¿qué quiere decir por lo menos rubio? ¿Qué hay por encima de rubio? En cambio, si yo os digo, yo por lo menos tengo estudios secundarios o superiores, que serían universitarios o doctorados, ¿de acuerdo? Y luego también importante, en este caso no conocemos la distancia entre categorías. Yo puedo poner 1, estudios primarios, 2, estudios secundarios, 3, universitarios y 4, doctorados. Pero la distancia de 1 a 2, 2 a 3, no tiene por qué ser la misma, puede ser distinta. Entonces no se mantiene la distancia estable entre categorías, ¿de acuerdo? Y seguidamente tenemos escala de intervalo. Intervalo y razón, aquí los números sí tendrán un sentido mucho más estricto, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de escalas de intervalo, como podemos ver, ya representamos magnitudes. Se puede cuantificar la distancia entre objetos. Antes no podíamos en la ordinal, aquí sí. Aquí conoceremos la diferencia entre los valores, ¿de acuerdo? Y nos permitirá plantear tres relaciones. Más allá de la igualdad, desigualdad y más allá del orden, también nos permite en este caso medir la distancia entre valores. Medir la distancia entre valores. Es decir, si un ejemplo muy típico sería, por ejemplo, la temperatura, ¿de acuerdo? Si hablamos de la temperatura, entre 0 grados y 1 grado habrá la misma distancia que entre 50 grados y 51 grados, ¿de acuerdo?
El aspecto que caracteriza a las variables medidas en escala de intervalo es que el cero es un cero arbitrario. ¿Qué quiere decir eso? Perdonad. El cero no indica la ausencia de la característica. El cero lo indica un investigador. Por eso la temperatura es un ejemplo claro, porque hay diferentes escalas de temperatura. Escala Fahrenheit, escala Celsius. Tenemos diferentes escalas según el investigador que determina el cero. Por ejemplo, dentro de psicología, prácticamente cualquier test que podáis analizar está medido en escala de intervalo. Hay muchos test de depresión, por ejemplo. El test de depresión dependerá de las puntuaciones que está indicando el investigador y puede que algún test fluctúe entre 30 y 50 las puntuaciones, ¿de acuerdo? No existe ni el cero. Entonces, en escalas de intervalo, el cero no indica la ausencia de la característica. El cero es un valor arbitrario más y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, escalas de intervalo tienen las tres características: igualdad, desigualdad, orden y que permite medir la distancia entre los valores de la escala. Y por último, la escala de razón. A diferencia de la de intervalo, en la de razón el cero es un cero absoluto. Aquí era arbitrario, aquí es absoluto. El cero indica la ausencia de la característica. Si tienes cero, es que no tienes nada de grado de ese nivel. Por ejemplo, cero si hablamos de altura. Cero es que no tienes nada de altura, ¿de acuerdo? Entonces, escalas que tengan diferentes unidades de medida, como por ejemplo la altura, que tenemos la opción de medir en metros, en centímetros, decímetros, milímetros, lo que estemos midiendo. ¿Qué ocurre? Que son los ejemplos más típicos de escalas de razón, muy típicas sobre todo en ciencias naturales, ¿de acuerdo? Como decíamos, el cero no es arbitrario, sino absoluto, indica la ausencia de la magnitud. Y aquí, igual que anteriormente, respecto a relaciones, nos permite estudiar la igualdad, desigualdad, también el orden, también medir la distancia entre valores en la escala, pero es que además de ello también nos indica que la proporción de un número respecto a cualquier otro es independiente de la unidad de medida, ¿de acuerdo? Es decir, que nos permitirá también realizar operaciones algebraicas. Esta es un poco la información, pero básicamente quiero que entendamos que en la escala de razón el cero es un cero absoluto. El cero indica la ausencia de la característica. Cuando hablamos de la edad, hablamos del peso, hablamos de la altura, son ejemplos típicos de escalas de razón. Y una vez visto esto, tenemos también la información del criterio estadístico. Básicamente, el grado de cuantificación, ¿de acuerdo? Aquí diferenciamos, como podemos ver, las variables cualitativas, que están medidas en, evidentemente, categorías de tipo cualitativo, como puede ser lo que antes hablábamos del género, por ejemplo, o la información de clase social, o la información de color de pelo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las variables cuasi cuantitativas. Este es un ejemplo muy típico dentro de ciencias de la salud, específicamente dentro de la psicología, que son las escalas Likert, también a veces les llaman, ¿de acuerdo? Las escalas Likert, las cuasi cuantitativas, son básicamente escalas ordinales, pero que trabajamos exclusivamente con números. Ejemplos muy típicos son grado de dolor, grado de motivación, grado de satisfacción. Indícame del 1 al 5, del 1 al 7, la escala que sea, cuál es tu grado de dolor cuando te hago esto, o grado de satisfacción al hacer esta situación, ¿de acuerdo? Estas son escalas Likert donde 1 es el grado menor, 5, 7, el que sea, el grado superior, y se denominan variables cuasi cuantitativas, porque no tienen las características propias de escala de intervalo y razón, pero son en escala ordinal, son medidas en escala ordinal, pero aún así los números sí que tienen un sentido estricto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos hablar de una variable cuasi cuantitativa. Es decir, tenemos, por un lado, las variables cualitativas, ¿de acuerdo? Dentro de la información correspondiente a el criterio estadístico, variables qualis, que son aquellas que hacen referencia a atributos, ¿de acuerdo? A atributos, como puede ser, por ejemplo, color de pelo, clase social, como puede ser también la información de color de ojos, esta información. Luego tenemos las cuasi cuantitativas, que no llegan a ser cuantitativas, ya que evidentemente la información de los números es simplificada y es en cierta medida subjetiva, ¿de acuerdo? Pero aún así planteamos la información únicamente con números de grado menor a grado mayor. Y luego tenemos las cuantitativas, que básicamente diferenciamos entre discretas y continuas.
Las variables cuantis discretas son aquellas que entre dos valores consecutivos no puede haber ningún valor. Por ejemplo, si os hablo del número de hijos, tú puedes tener 0 hijos o un hijo, o más evidentemente, pero entre 0 y 1 no puede haber ningún valor. En cambio, en las continuas, entre dos valores consecutivos puede haber infinidad de valores. Dependerá básicamente de la sensibilidad de la herramienta de medida. Por ejemplo, si yo hablo del peso, entre 70 kilos y 71 kilos, puede haber infinidad de valores, según lo sensible que sea la herramienta de medida, pudiendo ser cada vez más y más y más y más preciso. Importante, si yo os hablo, por ejemplo, de la variable edad, según la escala de medida, hablaríamos de una escala de razón, ¿de acuerdo? Ya que cumple todas estas relaciones que hemos indicado. Y según el criterio estadístico, hablaríamos de una variable cuantitativa, ya que es numérica, y es continua. ¿Por qué es cuantitativa continua? Porque se puede medir en años, en días, en meses, en segundos, en milisegundos, pudiendo ser cada vez más y más y más preciso. Pero es un poco la idea de medir la información según la escala de medida, analizar las variables según la escala de medida o según el criterio estadístico. Importante, que sea variable quali o variable quanti, esta parte es la parte fundamental para determinar posteriormente las diferentes técnicas estadísticas. Esto lo iremos viendo más adelante, pero tanto en la parte descriptiva como sobre todo en la parte inferencial será primordial saber diferenciar bien si es quali o es quanti. Otros aspectos puede que me influyan o me determinen menos, pero esto será totalmente fundamental, ¿de acuerdo? Luego también tenemos, según la función o el rol que tiene la variable en la investigación. Entonces tenemos, en primer término, variables núcleo. ¿Qué quiero decir con ello? Para que sea más simple y todo el mundo lo pueda visualizar mejor, voy a plantearlo mediante un ejemplo, ¿de acuerdo? Voy a plantear un ejemplo muy sencillo, que es, si nos planteamos que yo quiero estudiar, si las horas de estudio influyen sobre las notas. Entonces tenemos horas de estudio y voy a ver si esta variable influye, determina, afecta a la variable notas. Para ello tendríamos estas variables que serían las variables objeto de estudio, la independiente y la dependiente. La variable independiente es la que queremos ver cómo afecta sobre la variable dependiente, queremos ver su influencia. Si hablamos de una variable que es manipulada, el investigador estará otorgando, estará manipulando esta variable, pero no siempre, como bien sabemos, la variable independiente podrá ser manipulada. Luego tenemos la variable dependiente, que es realmente el fenómeno que quiero estudiar. Quiero estudiar esta información, que es la variable que se ve afectada por la variable independiente. Luego tenemos las variables extrañas o de confusión, que son aquellas variables que pueden influir, pueden afectar en esta relación. Por ejemplo, aquí podría plantearme asistir a clase, el trabajar, la inteligencia. Hay infinidad de variables que pueden estar afectando. Imaginaos, por favor, que yo planteo dos grupos, uno que estudiará 2 horas y otro 40 horas. Esto lo provoco yo, la estoy manipulando. Tú estudias 2, tú 40. Y por situación totalmente azarosa, o provocada, pero bueno, ocurre que la gente que estudia 2 horas saca un 8. Y los que estudian 40 horas obtienen un 8. Yo podría pensar que, por lo tanto, estudiar más o menos no influye en las notas. Pero imaginaos que estas personas, tenemos en principio, me lo invento, 100 personas, 50 estudian 2 horas, 50 40 horas. Imaginaos que estas 50 personas sí que han ido a clase y estas 50 no han ido. Evidentemente estas variables están confundiendo nuestra relación, ya que al estar repartido de esta forma está comportando que nuestra información esté sesgada. Estas son las variables extrañas o de confusión. Luego tenemos también el otro tipo de variables, variable mediadora, ¿de acuerdo? Que se interpone entre variable independiente y variable dependiente, ¿de acuerdo? En este caso tenemos un ejemplo que pone variable independiente, horas de estudio, dependiente, notas, y la variable mediadora que serían ejercicios practicados. Claro, si es un examen práctico, por ejemplo, y yo le digo 40 horas y de las 40 horas, 40 son para estudiar teoría y ninguna para ejercicios prácticos, y otra persona de las 40 horas de 20 práctico y 20 teoría, seguramente le irá mejor el examen, ¿de acuerdo? Y luego la relación, esto lo hemos comentado ya,
relación simétrica, relación asimétrica. Cuando hablamos de relación simétrica, repito, no existe la idea de variable independiente y variable dependiente, sino que estudiamos una relación, una asociación entre dos variables, sin determinar cuál afecta, cuál influye sobre cuál. En cambio, en la simétrica sí que tenemos la información de una variable, influye, afecta, determina a la otra variable. Y luego tenemos también lo que ya hemos comentado, el nivel de acceso, variable activa, que es una variable manipulable, es decir, que el investigador puede decidir en qué momento determina cada uno de los valores de la variable. En este caso se accede a la variable de manera directa, pudiendo influir en ella, o una variable asignada, una variable no manipulable. Aquí no se puede variar directamente los valores de la variable, son intrínsecos a los sujetos, no los podemos modificar. Seleccionamos a los individuos según sus valores y en este caso el acceso es de manera indirecta, no se puede acceder de forma directa, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, nos centraríamos en los métodos y diseños de investigación. Esto no es que sea difícil, pero sí que es cierto y quiero que lo tengamos claro. Por lo tanto, vamos a finalizar la clase de aquí por hoy, es decir, vamos a finalizar por aquí la clase de hoy y ya en la siguiente clase analizaremos con más tranquilidad los distintos aspectos adicionales, ¿de acuerdo? Es fundamental que lo que hemos comentado hoy se entienda bien. Es la base tanto para Estadística 1 como para Estadística 2. Por lo tanto, si hubiese cualquier duda, cualquier aspecto que no quede claro, lo que sea, por favor, indicármelo sin ningún compromiso por el grupo de WhatsApp. Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.